Si encontraras un objeto escondido durante 30 años, ¿te atreverías a abrirlo? ¿Y si lo que contuviera no fueran solo recuerdos, sino traumas, dolor, secretos que alguien intentó enterrar con sus propias manos? Estuve encerrado durante décadas en el sótano de una casa donde las sonrisas nunca volvieron, pero hoy te lo voy a contar todo. Porque hay amores que curan, y otros que nos obligan a sobrevivir. Quédate hasta el final, sigue esta historia que te conmoverá profundamente. La habitación estaba en silencio, y en su pecho, el ruido era diferente. El corazón de Lidia latía como si quisiera escapar antes que su cuerpo. Las manecillas del reloj se movían demasiado despacio, o demasiado rápido, no lo sabía. Solo sabía que el tiempo se había acabado. Que esta era la última noche. Y que la decisión ya estaba tomada. Se sentó en el borde de la cama, con la espalda encorvada y los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo como si las respuestas estuvieran ahí, entre los nudos de la madera desgastada. Tenía 19 años, pero sentía los hombros como los de una mujer mucho mayor. Había soñado con este momento tantas veces. Había ensayado cada gesto tantas veces: levantarse, abrir la puerta, bajar las escaleras, cruzar el patio. Pero ahora que había llegado el momento, su cuerpo vaciló. El miedo era una criatura escondida en el fondo de su garganta. Y allí estaba yo, a los pies de la cama. En silencio, como siempre. Una maleta cerrada, lista, pero llena de algo más que ropa. Dentro de mí, había opciones. Dolor oculto entre telas dobladas, esperanzas guardadas entre libros, un amor con sabor a urgencia. Me miró como si buscara una decisión. Porque eso era yo, el límite entre lo que ella era y lo que necesitaba ser. Afuera, el motor del coche ya estaba en marcha. Ella lo sabía. Él la esperaba en la calle, justo enfrente de la casa, tal como habían acordado. E incluso allí, con todo listo, Lidia seguía temblando. No de arrepentimiento, sino de coraje. Porque nadie habla de esto, pero ser valiente también duele. Se levantó, se acercó a la ventana y miró tras la cortina. Vio el coche aparcado, su silueta al volante, las luces apagadas. No podía verle la cara, pero sabía que estaba mirando el reloj. Estaba esperando. Se le cortó la respiración. Se llevó las manos al pecho, como si intentara contener el corazón. Eso era todo. No había más tiempo. Miró a su alrededor. La lámpara que le había regalado su abuela, sus libros del colegio, la foto de su hermano en la cómoda. Y el vacío le pesaba más de lo que cualquier maleta podría llevar. Sabía que dejaba atrás algo más que paredes. Se dejaba a sí misma. La versión de ella que había sobrevivido en silencio, que había aprendido a sonreír sin alegría, que había sido lo suficientemente buena como para no molestar, lo suficientemente dulce como para no ser castigada, lo suficientemente perfecta como para pasar desapercibida. Esa noche, no solo huía. Se desprendía de todo lo que le habían enseñado a aceptar. Se agachó lentamente, agarró mis agarraderas y me levantó con esfuerzo. Pesaba. No por los objetos, sino por los recuerdos. Abrió la puerta del dormitorio, se quitó las pantuflas y caminó descalza por el pasillo. Cada paso era una elección. Cada peldaño de la escalera, una silenciosa despedida. Al pasar por la puerta de la habitación de su hermano, se detuvo. Apoyó la frente contra la madera. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiso llamar, gritar, pedirle que se quedara. Pero no lo hizo. Porque ya sabía que tenía que irse. Y amaba demasiado a Mateus como para permitir que él fuera el motivo de su arresto. Bajó hacia la puerta principal. El pestillo hizo un suave clic. El aire de la mañana le golpeó la cara como una advertencia: esto ya es real. El suelo húmedo del porche le enfrió los pies. Dio 2 pasos más. Me bajó un segundo. Y miró hacia atrás. No dijo nada, no lloró a gritos, solo dejó caer una lágrima lenta, silenciosa. Y entonces, con un último suspiro, me levantó de nuevo, bajó los 2 últimos escalones, cruzó la verja baja y se subió al coche. El portazo fue seco. Definitivo. Él la miró, ella no sonrió, no habló. Y yo, en el asiento trasero, con todo lo que llevaba dentro, comprendí: esa mujer nunca volvería a ser la misma.
La casa quedó atrás, y su coraje se quedó conmigo para siempre. Su nombre era Lidia. Y aunque el tiempo intentó borrar su nombre de las paredes de aquella casa, de los retratos del salón y de los marcos vacíos de la estantería, nunca la olvidé. Porque es imposible olvidar a alguien que lloró abrazándote durante noches enteras, que te llenó los bolsillos de cartas sin enviar y dejó pedazos de su alma entre las telas dobladas. Lidia era uno de esos seres que parecen pertenecer a otro tiempo. Tenía una belleza delicada, que no provenía de su pintalabios ni de su ropa, aunque siempre elegía vestidos floreados, como si quisiera compensar con flores todo lo que le faltaba al mundo. Su mirada, sí, era lo que más destacaba. No por el color, sino por el silencio que transmitía. Había una tristeza silenciosa y sutil en ella, como si ya supiera que el mundo no sería amable. De niña, era la hija que todo lo hacía bien. Sacaba buenas notas, ayudaba a su madre en la cocina, sonreía cuando su padre llegaba a casa. Pero esa sonrisa era practicada. Era una máscara que usaba a la perfección. Y yo, que había estado con ella desde los 17 años, vi cómo empezaba a desmoronarse. La casa donde vivía era grande, pero fría. Su padre, siempre duro, hablaba en voz baja, pero con palabras que calaban hondo. Su madre parecía una sombra, presente en cuerpo, ausente en afecto. Y Mateus, su hermano menor, era el único rayo de luz. Jugaban juntos en el patio trasero, compartían galletas a escondidas antes de cenar, susurraban secretos en la oscuridad. Pero a medida que Lidia crecía, se volvió más silenciosa, guardándose las cosas para sí misma. Como si supiera que, para sobrevivir allí, tenía que ser invisible. Por eso, cuando me recibió como regalo al terminar el instituto, se le iluminaron los ojos. No por mí exactamente, sino por lo que simbolizaba la posibilidad de partir. Era nuevo, fuerte, con broches de oro y ese inconfundible olor a cuero recién salido de la tienda. Me recorrió con las manos como si me bautizara. Su madre le había dicho que debía llevarse ropa cuando fuera a la universidad, pero Lidia lo sabía. Yo sería su escape. Su aliado. Cada noche, me metía una prenda dentro. Una camiseta. Un cuaderno. Un libro de poemas con notas garabateadas en los márgenes. Poco a poco, me fui llenando, no de cosas, sino de planes. Y, por supuesto, de amor. Porque, sí, Lidia amaba. ¿Y cómo amaba? Vicente era un hombre distinto a todos los que había conocido. Tenía casi 40 años, era profesor de literatura en la escuela técnica donde ella tomaba clase los sábados. Hablaba despacio, citaba a Clarice con una mirada cautivadora y sonreía como si viera algo excepcional cada vez que miraba a Lidia. Ella, que acababa de cumplir 18 años, por fin se sentía vista. Deseada. Valorada. Vicente le dijo que era especial, que merecía más que esa casa, esa vida. Dijo que podía sacarla de allí. Y Lidia le creyó. ¿Cómo no creerle? Cuando lo único que quieres es salvarte, cualquier voz amable suena a milagro. Se encontraban escondidos en librerías, en pequeños cafés de la ciudad, a veces en su propio coche, aparcado en la calle. Y cada encuentro terminaba con una promesa: pronto nos iremos. Tú y yo. A un lugar propio. Así fue como, en una bochornosa mañana de verano, me llenó de energías por última vez. Empacó ropa, algunos ahorros guardados en sobres, un collar que había pertenecido a su abuela, una foto de Mateus de pequeño. Y, por último, una carta. La dobló con cuidado, la metió en un sobre beige y me escondió bajo las sábanas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la ventana, salió por la puerta trasera. No se llevó el móvil. No dejó una nota. Simplemente se fue. En el camino, dentro del autobús rumbo a una ciudad que no conocía, sentí su pecho vibrar silenciosamente. Era miedo, emoción, duda. Me aferró como quien sostiene un tablón en alta mar. Vicente la esperaba en la estación de autobuses, con una sonrisa y un coche viejo. Y en los meses siguientes, intentó construir un nuevo mundo con él. Lo intentó. Pero hay cosas que no se ven a primera vista. Vicente era encantador, hasta que Lidia no estuvo de acuerdo. Era cariñoso, hasta que ella dijo que no. Poco a poco, el brillo de sus ojos se desvaneció.
Su ropa alegre se cambió por camisetas holgadas. Los mensajes a Mateus nunca se enviaron. Y yo, apoyada en una esquina del dormitorio del pequeño apartamento donde vivían, lo vi todo. El silencio. Los llantos ahogados en el baño. Sus miradas en el espejo, cada vez más distantes. Hasta que un día, me volvió a tocar. No con el mismo cariño de la primera vez, sino con urgencia. Con desesperación. Estaba embarazada. Y, en ese momento, algo en su interior se reavivó. Lidia supo que no podía dejar que esa niña creciera en el mismo silencio que la consumía. Entonces, una mañana, mientras Vicente dormía profundamente, me llenó de nuevo. Con ropa pequeña, ecografías impresas, algunas cartas que nunca entregó. Y huyó por segunda vez. Esta vez, sin mirar atrás. Llevó a su hija en su vientre y un miedo inmenso en el pecho. Así regresamos. De nuevo por ese camino, a la ciudad donde crecimos, a la casa de la infancia, ahora renovada, habitada solo por su hermano. Mateus la recibió con sorpresa y bienvenida. Y cuando llegué, fui directo al sótano. Me escondió allí. Encerrado. Como diciendo, todo esto se queda aquí. Para siempre. Pero para siempre, como saben, tiene un tiempo para terminar. Amanecía. La ciudad dormía, envuelta en un silencio que solo las horas entre las 3 y las 4 de la mañana conocen, ese momento exacto en el que ni la noche es noche, ni el día se atreve a amanecer. La luz de la farola de afuera invadía la habitación a través de los huecos de la fina cortina, dibujando suaves rayas en el suelo de madera. Lidia estaba de pie, vestida con una blusa blanca arrugada, vaqueros desgastados y el pelo recogido a toda prisa en un moño bajo. Le temblaban las manos, pero no la mirada, estaba decidida. Se arrodilló frente a la cama y sacó la caja de debajo del marco. Yo estaba allí, intacta, casi como nueva, incluso con el paso del tiempo, como si yo también hubiera estado esperando ese momento. Es ahora, susurró para sí misma, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de hacer. Me bajó la cremallera de la ropa con cuidado, como siempre, y empezó a contarme todo. Una camiseta azul marino, su favorita. Un vestido blanco de algodón que usaba en las tardes en el parque. Unas bragas. Su cartera con algo de dinero. El libro de poesía donde había escrito, «Eres mi página favorita». Y entonces dudó. «¿Y si me equivoco?», murmuró, sentada en el suelo, con las manos en el regazo. Su corazón latía con fuerza. Se sentía con solo la forma en que sus dedos sujetaban los objetos. Pero lo que más la estremecía no era su cuerpo, sino su alma. Lidia sabía que no había vuelta atrás. Que cuando cruzara esa puerta, todo cambiaría. Miró la mesita de noche. Sacó una hoja de un cuaderno y escribió rápidamente, en letra pequeña. «Mateus, perdóname. No puedo quedarme más tiempo. Necesito intentarlo. Tenme presente en tus pensamientos». Dobló la carta. Dudó un momento y la dejó sobre el escritorio, junto con el retrato de la infancia de ambos. En la calle, Vicente esperaba con el coche en marcha. Recorrió la casa a oscuras, como si pudiera despedirse de cada recuerdo sin hacer ruido. Bajó las escaleras en silencio, sintiendo que el corazón casi se le salía del pecho con cada paso. Al pasar junto a la habitación de su hermano, se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y dentro Mateus dormía, con la cara vuelta hacia un lado. Una lámpara tenue pintaba un halo amarillento sobre la almohada. Se quedó allí, inmóvil. Con la mirada fija. Como si una parte de ella rogara por quedarse. Pero el amor, cuando se niega a sí mismo, no sana. Mata lentamente. Lidia lo sabía ahora. Cerró los ojos con fuerza, se tragó las lágrimas que amenazaban con brotar y salió por la puerta trasera. Con la maleta en las manos y el corazón en la espalda. «Has tardado un poco», dijo Vicente mientras guardaba la maleta en el maletero. «Casi me rindo», respondió ella, subiendo al coche sin mirarlo. «Pero no te rendiste. Y eso es lo que importa. Ahora, solo quedamos nosotros. ¿Sabes? Solo tú y yo». Lidia no respondió. Solo miró por la ventana mientras las calles familiares desaparecían.
El coche pasó por la plaza donde aprendió a andar en bicicleta, la iglesia donde fue bautizada, la escuela donde experimentó sus primeros dolores. Y entonces, la ciudad quedó atrás. Solo la carretera. Solo la oscuridad. Solo la duda. Durante el viaje, Vicente no paró de hablar. Del lugar donde vivirían, de los libros que quería que leyera, de cómo ya no tenía que preocuparse por nada. Todo será diferente. Ya verás. Allí nadie te juzgará. Allí podrás ser quien quieras, conmigo. Lidia asintió, pero algo se desmoronaba por dentro. Tenía 20 años. 20. Y solo tenía una maleta, un miedo inmenso y un amor que empezaba a doler más de lo que salvaba. El nuevo apartamento era pequeño, sencillo, con paredes grises y ventanas altas. Vicente la acompañó a la habitación y le dijo: «Esto es tuyo. Haz lo que quieras. Mañana compramos una cama nueva, ¿vale?». Sonrió con esfuerzo, como agradecida. Pero por la noche, tumbada en un colchón delgado, lloraba. En silencio, con la cara hundida en la almohada, para que él no la oyera. Y allí, en esa primera noche lejos de todo, comprendió: irse no significa liberarse. A veces, es solo el primer paso hacia una nueva prisión. Pasaron los días. Vicente era cuidadoso, pero su mirada era exigente. Quería saber dónde estaba a cada minuto. Leía sus cuadernos. Criticaba su forma de vestir. «No necesitas arreglarte tanto», le decía. «Conmigo, no necesitas fingir». Lidia intentó ignorar lo que pasaba. Intentó creer que solo eran celos, solo celo, solo amor. Hasta que empezaron las peleas. Al principio pequeñas. Luego, más frecuentes. Él rompía cosas. Gritaba. Al minuto siguiente se disculpaba. «Te quiero demasiado, Lidia. Eso es todo». Y ella empezó a creer que era su culpa. Hasta el día que vomitó 3 veces por la mañana. Compró una prueba en la farmacia y la escondió en el bolsillo de su chaqueta. Cuando vio las 2 líneas rojas, sintió que el mundo le daba vueltas. «Estoy embarazada», susurró, en el baño, sentada en el suelo frío. Y allí, en esa soledad azul, algo brilló en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en alguien más que Vicente, más que ella misma. Pensó en una niña. Pensó en cómo sería mirarla y ver la misma mirada que veía en el espejo. Esa noche me sacó del armario. Me llenó de lo esencial. Y mientras doblaba el primer body de bebé, susurró: «No te dejaré crecer en un lugar donde el amor signifique miedo». La verdadera partida comenzó allí. Por segunda vez, huiría. Pero ahora, con algo mucho más valioso que proteger. La ciudad donde se escondió tenía nombre de santa, calles estrechas y una vieja estación de tren que silbaba a las 6 de la mañana como una vieja costumbre que ya nadie oía. Allí fue a donde fue Lidia, sola, embarazada y asustada. Alquiló una habitación en la parte trasera de la casa de una viuda llamada Doña Augusta, que apenas hablaba, pero siempre dejaba café de filtro en la cocina. La habitación era pequeña, con papel tapiz floreado y una ventana que daba al patio trasero, donde se alzaba un guayabo, un poco torcido, pero vivo, como Lidia. Me quedé en un rincón, a los pies de la cama. Las correas estaban desgastadas, el cuero ahora era más suave, impregnado de todos los viajes y escapadas que habíamos vivido. Y allí, observé. Su vientre creciendo. Sus ojos reaprendiendo a llorar y luego a sonreír, pero sonrisas diferentes, tímidas, reales. Por primera vez, Lidia empezó a escucharse a sí misma. Con el tiempo, la ciudad dejó de ser un refugio para convertirse en un hogar. Consiguió trabajo como dependienta en una librería de segunda mano. El dueño, un hombre de voz profunda y manos grandes, era discreto pero amable. No hacía preguntas. Y eso era todo lo que necesitaba en ese momento, silencio sin juicios. Los días transcurrían a un ritmo lento y reparador. Por la mañana, el olor a pan de la panadería. Por la tarde, las campanas de la iglesia. Por la noche, el sonido de pasos sobre el viejo suelo de madera de la casa. Lidia empezó a escribir en un cuaderno, cartas que nunca enviaba, mensajes que nunca mostraba a nadie. Escribía como si hablara con su propio miedo. A veces,
Leía en voz alta, sentada en el borde de la cama, con una mano sobre el vientre. No sé qué clase de madre seré. Pero te prometo que te escucharé. Que nunca silenciaré tu voz como silenciaron la mía. No crecerás en la oscuridad. Y fue en ese silencio lleno de promesas que su alma se fue reconstruyendo. El parto fue difícil. Duró mucho. Lloró, gritó, se aferró a la mano de la enfermera como si estuviera al borde de un precipicio. Pero cuando oyó llorar a su hija por primera vez, algo se rompió en su interior y al instante algo nació en su lugar. La llamó Ana. No por nadie, solo porque le pareció fuerte. Ana era pequeña, con los ojos muy abiertos, como si quisiera verlo todo a la vez. ¿Y Lidia? Lidia se convirtió en un refugio. Su regazo era un hogar, su pecho un alimento, su mirada un escudo. La maternidad no curó todos los traumas, pero dio sentido a lo que antes había sido solo supervivencia. Los años transcurrieron como las estaciones en el campo, sin prisa. Ana creció entre libros, risas contenidas y los largos brazos del guayabo. Lidia continuó en la librería. Le leía a su hija todas las noches. Escondía cartas en una caja. No hablaba de Vicente. Solo decía que el padre de Ana se había ido porque no sabía amar como se debe. Y Ana, de pequeña, lo aceptó. Pero los niños crecen. Y con el tiempo, empezaron las preguntas. Mamá, ¿por qué mi papá no quiere verme? Porque él también lleva dolor, hija, y a veces, cuando no sanamos nuestro dolor, no podemos amar a nadie. Ni siquiera a nuestros hijos. Ana la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Pero quería conocerlo, solo para saber de dónde venía. Esas palabras dolieron. Lidia sostuvo el rostro de su hija y dijo: surgiste de mí. De mi valentía. Y eso es más que suficiente. Pero Lidia lo sabía. Un día, el pasado la llamaría. Y tendría que estar preparada. Y fue una tarde calurosa, cuando Ana tenía 9 años, que sonó el timbre y doña Augusta apareció en la puerta del dormitorio con un sobre en la mano. Vino por ti. Lidia reconoció la letra incluso antes de abrirla. Vicente. La carta era breve. Decía que estaba en tratamiento, que estaba en terapia, que vivía en otra ciudad. Y que soñaba con conocer a su hija. Lidia cerró los ojos. Se quedó sin aliento. Ahora no, dijo ella suavemente, como si quisiera hacer avanzar el tiempo. No contestó la carta. Ni ese día. Ni el mes siguiente. Pero la guardó. La ocultó dentro de mí, como todas las cosas que duelen demasiado para mostrar. Y volvió a vivir. O a fingir que vivía. Pero Ana creció. Y con ella creció la ausencia. Las preguntas. La necesidad de llenar vacíos. Y Lidia, aun con todo el amor del mundo, lo sabía, había un dolor que no podía evitar que su hija sintiera. El día que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Era otoño, el cielo nublado teñía la ciudad de suaves tonos grises, y Ana estaba en la escuela, mientras Lidia organizaba los libros en la librería. Ese pequeño lugar había sido su refugio diario durante casi una década. Siempre había disfrutado de las mañanas tranquilas, del olor a páginas viejas, de oír los pasos lentos de los clientes que venían más a buscar compañía que a comprar. La rutina era su refugio silencioso. Pero esa tarde, la rutina que la protegía se vio interrumpida por una llamada con voz temblorosa. ¿Señora Lidia? ¿Es del colegio? Ana tuvo un pequeño accidente. Se cayó en el patio. Bueno, pero sería bueno que vinieras. Su corazón dio un vuelco. La librería quedó atrás sin previo aviso, su abrigo olvidado en el mostrador, y sus pasos apresurados resonaron en las aceras mientras se dirigía a la escuela. Al llegar, encontró a su hija sentada allí, con un raspón en la rodilla y los ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor físico. «Hija, ¿está todo bien?» Ana no respondió. Simplemente se arrojó a los brazos de su madre. Y allí, con la cabeza apoyada en el hombro de Lidia, murmuró: «Mamá, ¿por qué nunca me contaste todo?» Lidia se quedó congelada. «¿Qué quieres decir, mi amor? ¿Vi las cartas? ¿Estaba jugando en tu cuarto? Abrí la maleta sin querer. Mamá, ¿quién es Vicente?» El nombre, dicho así, sin pensarlo, sin preparación, cortó a Lidia como una espada olvidada.
No había ira en la voz de su hija. Era necesidad. Era sed auténtica. Caminaron a casa en silencio. Lidia caminaba como si no pisara el suelo. Al llegar a su habitación, me miró, la maleta que había cerrado con llave, jurando no volver a abrirla. Y yo, en el rincón donde siempre había estado, sentí que había llegado mi hora. Por primera vez en muchos años, se arrodilló ante mí. Quitó el candado con manos firmes, como si comprendiera que ya no era posible guardar secretos a quienes amamos. Siéntate aquí, Ana. La niña, que ya tenía 11 años, estaba sentada en el suelo junto a su madre. Lidia empezó a sacarme todo. Una a una, las cartas, las fotos, los papeles de la ecografía. Tomó una carta en particular, amarillenta por el tiempo, con letra temblorosa. Esta, la escribí cuando supe que estaba embarazada de ti. Nunca me atreví a dártela. ¿Me ibas a entregar a él? Preguntó Ana con la voz quebrada. No, nunca. Pero necesitaba entender quién era antes de ser tu madre. Y era una mujer asustada, Ana. Muy asustada. Ella respiró profundamente. Vicente fue mi maestro. Y yo, pensé que lo que sentía por él era amor. Dijo que me salvaría. Y deseaba tanto huir, de todo, que le creí. Me fui a vivir con él. Pensé que estaba construyendo una nueva vida. Pero me estaba perdiendo. Ana escuchaba en silencio. A veces apartaba la mirada, pero no se movía. Lidia continuó. Era controlador. Decía que me quería, pero me hacía sentir insignificante. A veces gritaba. Rompía cosas. Luego lloraba. Decía que era su culpa. Pero un día, descubrí que estaba embarazada. Y tú, hija, me diste valor. Porque por primera vez, ya no podía aceptar lo que había aceptado solo para mí. Así que huí. Y nunca miré atrás. Lidia cogió una foto. Vicente sonreía, con traje, frente a la escuela. Era muy distinto al que recordaba. Le enseñó la foto a su hija. Es él. El hombre que te engendró, pero que no supo amarme. Ana miró absorta. Luego preguntó en voz baja. ¿Y él, quería conocerme? Lidia asintió. Me escribiste una vez. Dijiste que estabas en terapia, que querías cambiar. Yo, no respondí. Porque pensé que protegerte era esconderte. Pero tal vez me equivoqué. Ana respiró hondo. Tomó una de las cartas y la leyó en silencio. Al terminar, miró a su madre con lágrimas en los ojos. No sé si quiero conocerlo, pero quiero que ya no me ocultes nada. Soy fuerte, mamá. Soy tu hija. Fue entonces cuando Lidia lloró. No como antes. No por miedo ni vergüenza. Lloró de alivio. De escucha. De liberación. Abrazó a su hija con la fuerza de quien encuentra algo que creía perdido. Te lo prometo. No más secretos. Mereces crecer con la verdad. Esa noche, los dos durmieron juntos, envueltos en una manta gruesa, en el suelo del dormitorio, con la maleta abierta a su lado, como si, por fin, el pasado hubiera dejado de ser una prisión para convertirse en una experiencia de aprendizaje. Lo que Ana descubrió dolió. Pero también sanó. Porque hay descubrimientos que te liberan más que cualquier escape. Y allí, en ese frío suelo, madre e hija se convirtieron en algo más que madre e hija. Se convirtieron en compañeras de la memoria. Sobrevivientes del silencio. Mujeres que, incluso con miedo, decidieron continuar. Era una tarde de primavera cualquiera, de esas que traen viento cálido y olor a tierra mojada. Lidia observaba a Ana dibujar en el suelo del porche, con el rostro concentrado y los pies descalzos balanceándose en el aire. Habían pasado 2 semanas desde que abrieron la maleta y revivieron. Recuerdos olvidados. El silencio entre ellas era ahora diferente, un silencio cómodo y cómplice, el de alguien que ya sabe lo peor y ha decidido quedarse. Pero había algo que Lidia aún no había hecho. Algo que la inquietaba cada vez que cerraba los ojos por la noche, contarle todo a Mateus. Su hermano. El niño que se quedó atrás esa mañana cuando huyó sin despedirse. El niño de ojos dulces, ahora un hombre. Sabía dónde estaba, aún vivía en la casa de su infancia, cuidaba la tierra, enseñaba historia en una escuela de la ciudad vecina.
durante años, evitó pensar en él. Porque pensar en Mateusz era como recordar lo que había perdido. El hogar que había abandonado. El vínculo que había roto sin previo aviso. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, con Ana ya dormida, Lidia escribió una carta sencilla. Directa. Llena de pausas. Le dijo dónde estaba. Dijo que quería verlo. Y le pidió perdón. La selló con manos temblorosas, como si cada palabra aún le pesara. Sea lo que sea, susurró, guardando el sobre en su bolso. 2 semanas después, Mateusz respondió. Era solo una hoja de papel, escrita con letra redonda y firme, como siempre había sido la suya. Si tú estás lista, yo también. Siempre lo he estado, Lidia. El viaje se hizo en autobús. Ana quería acompañarla. Quería ver la ciudad donde creció su madre, la casa con el árbol en el patio trasero, las habitaciones de donde provenían tantos secretos. Lidia no lo dudó. Sabía que era hora de unir los mundos. De mirar el pasado a los ojos y tomar la mano de su hija. Al bajar en la estación de autobuses, Lidia se encontró en la misma acera donde, años antes, había emprendido una vida incierta, cargando solo con una maleta y un corazón roto. Ahora, con Ana a su lado, respiró hondo. Ya no era la misma. Ni la chica que había huido, ni la mujer que se había escondido. Era otra persona. Y quizás, solo ahora, lista para regresar. La casa de su infancia era casi la misma. La puerta seguía crujiendo, el árbol del patio trasero había crecido más de lo que recordaba, y el porche ahora tenía 2 sillas de madera, una de ellas ocupada. Mateusz estaba sentado allí. Vestía vaqueros oscuros, camisa blanca y el mismo aire infantil que Lidia recordaba. Al verla, se levantó lentamente. No sonrió de inmediato. Pero sus ojos brillaban. «Hola, hermana». «Hola, Mateusz». Y antes de que pudiera decir otra palabra, él abrió los brazos. Y ella, como si siguiera siendo la misma niña de antes, se arrojó a ellos. Lloró. Mucho. Él también. Lloraron como si limpiaran una vieja herida. Lloraron por todo lo que no dijeron. Por todo lo que habían soportado solos. Pensé tanto en ese momento, dijo con la voz quebrada. Tantas veces me pregunté si estabas viva, si estabas bien, si tenías a alguien. Lidia sonrió, secándose los ojos. Tenía miedo de regresar y encontrarme con ira. ¿Ira? Interrumpió con firmeza. Lidia, no me debes una disculpa. Sobreviviste. Y ahora, estás aquí. Ana, que hasta entonces había estado callada, se acercó. ¿Eres el tío Mateusz? Mateusz sonrió ampliamente y se arrodilló a su altura. Sí, lo soy, pequeña. Y tú debes ser Ana. La niña más valiente de toda esta historia. Mami habla mucho de ti. O sea, no hablaba mucho, pero se notaba que era mucho, respondió Ana con la franqueza de los niños. Mateusz rió, conmovido. Tenemos tiempo ahora, ¿no? ¿Para decir todo lo que no se ha dicho? Lidia asintió. Y esa tarde, con el sol filtrándose entre las hojas del árbol, los 3 se sentaron en el porche. Lidia contó su historia. Por primera vez, con todas sus palabras. Habló de Vicente, de la huida, del embarazo, de la soledad, del coraje. Mateusz escuchó con lágrimas en los ojos y el corazón abierto. Sabía que algo andaba mal, pero nadie dijo nada. Cuando desapareciste, te busqué. Llamé a mis amigos, fui a la escuela. Nadie lo sabía. Estaba perdida. No quería que me encontraras. Porque si lo hacías, quizá podrías convencerme de volver. Y no pude volver, Mateusz. Él asintió. Ahora lo entiendo. Pero, ¿me perdonarás de todas formas? No hay nada que perdonar, Lidia. Solo quiero recuperar el tiempo perdido. Conocer a mi sobrina. Y ser parte del hogar que necesitas. Y allí, bajo el cielo que se oscurecía lentamente, nació una nueva familia. Distinta, recompuesta, pero completa. El reencuentro no borró el pasado, pero sí iluminó un presente más luminoso. Y Lidia, al acostarse esa noche, en la habitación donde había dormido de niña, miró al techo y susurró. Ahora sí, vuelvo. La casa parecía suspendida en el tiempo.
Había algo mágico e incómodo en aquel lugar donde Lidia había recobrado la respiración. Los días transcurrían plácidamente, entre largas conversaciones con Mateusz, risas con Ana en el patio trasero y tardes en las que Lidia se permitía sentarse en el porche, descalza, con una taza de té, observando cómo el viento mecía las hojas del árbol que había cultivado en su infancia, como si el mundo finalmente se hubiera calmado para ella. Ana parecía florecer allí. Corría por los mismos pasillos por donde antes corría Lidia, preguntando por cada cuadro colgado, cada detalle de la casa. Y por la noche, dormía profundamente junto a su madre, en una habitación ahora llena de dibujos, libros y promesas de un nuevo comienzo. Pero esa tarde todo se detuvo. Era domingo por la tarde, el cielo estaba cubierto de densas nubes, como si el mundo contuviera la respiración. Mateusz había salido a comprar pan y dulces para desayunar esa noche. Lidia lavaba los platos en silencio, escuchando la voz de Ana tarareando un dibujo animado en la sala. Fue entonces cuando se oyeron los 3 golpes. Secos. Rítmicos. Precisos. Toc, toc, toc. El sonido resonó por toda la casa como un viejo recuerdo que regresaba con demasiada nitidez. Lidia se detuvo. Su corazón se aceleró de inmediato como no lo había sentido en años. Respiró hondo. Se secó las manos con el paño de cocina y caminó hacia la puerta. Una eternidad en 3 pasos. Ana, curiosa, la siguió. «Mamá, ¿quién es?» Lidia dudó. Giró el pomo de la puerta. Y al abrir, el mundo le dio vueltas. Vicente estaba allí. El tiempo lo había cambiado. Su cabello era canoso, su barba estaba sin afeitar, su camisa de lino estaba arrugada. Pero sus ojos eran los mismos. Y cuando vio a Lidia, respiró hondo, casi sorprendido de que realmente estuviera allí, tan real, tan viva. «Lidia». No respondió. No esperaba que abrieras la puerta, pero tenía que intentarlo. «¿Cómo me encontraste?» «Llamé a la librería, me dijeron que ya no trabajabas allí. Hablé con un chico. Me dijo que habías vuelto a tu pueblo, y vine». Se quedó en silencio. Detrás de ella, Ana apareció junto a su madre. Vicente la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Ana?» La niña agarró con fuerza la mano de su madre. «¿Es él?» Lidia asintió, sin girar la cara. «Sí». Vicente dio un paso al frente, pero se detuvo. «No vine a llevarme nada. Solo, necesitaba verte. Aunque fuera solo una vez. No somos una escena de película, Vicente. Somos la vida real». Tragó saliva con dificultad. Le temblaba la voz. «Lo sé. Y no espero perdón. Ni reconciliación. Estoy en un lugar diferente. Llevo 3 años en terapia. Descubrí quién era, y eso me asusta. Pero me ayuda. Porque ahora veo lo que te hice. Lo que destruí». Lidia respiró hondo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se mantuvo firme. ¿Por qué ahora? Porque ya no soportaba vivir con la duda. Con la culpa. Porque cada noche me preguntaba si estabas viva, si nuestra hija sabía de mi existencia. Ana los miró a ambos. Luego miró a Vicente. ¿Sabías que existía todo este tiempo? No. Me enteré cuando recibí una carta tuya. La letra era diferente. Era de tu madre. Y lo entendí todo. Pero nunca la busqué antes porque yo era un peligro. Ahora, solo quería mirarte. Saber que estás bien. E irme. Lidia se volvió hacia su hija. ¿Quieres hablar con él? Ana permaneció en silencio. Sus ojos analizaron a ese hombre. Su presencia era imponente. Pero también había miedo. Una mezcla de curiosidad y aprensión. «Solo si te quedas conmigo, mamá». Lidia asintió. Y entonces, Ana dio un paso. Lo miró directamente a los ojos. «No me conocías, pero no soy un misterio. Soy hija de una mujer valiente. Y tú, tienes que vivir con eso». Vicente lloró. Bajó la mirada. Y entonces, con voz ronca, respondió. «Vivo. Cada día. Y ahora, quizá pueda vivir un poco mejor. Porque ahora veo». Mateusz apareció en la puerta en ese momento. Observó la escena.
Lo comprendió todo con una sola mirada. Caminó lentamente hacia Lidia y se paró a su lado. Una presencia poderosa. Un hermano. Un hombre de verdad. Vicente lo miró y luego miró a todos los que estaban allí. Me voy. Eso era todo lo que necesitaba. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Pero antes de subir, miró hacia atrás. Lidia, gracias por sobrevivir. Y por crear a alguien como ella. Y así fue. Sin drama. Sin más palabras. Un cierre. Lidia se quedó allí un rato. El viento le azotaba la cara. El pasado se estaba desvaneciendo. Ana abrazó a su madre por la cintura. ¿De verdad se fue? Sí, hija. ¿Y ahora? Ahora, nos quedamos. El silencio que siguió a la partida de Vicente no fue el silencio de la tensión, ni del miedo, ni del trauma que Lidia había conocido tan bien. Era otro tipo de silencio. Un silencio con sabor a alivio, a respiración libre, a puerta abierta. Era como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado de densidad, como si cada objeto respirara con ellos, aliviado al ver que el pasado ya no gobernaba el presente. Esa noche, Lidia preparó una cena ligera. Preparó arroz esponjoso, pollo asado con hierbas frescas y ensalada de mango, justo como le encantaba a Ana. La niña puso la mesa con flores del jardín y servilletas dobladas en forma de corazón. Es una noche especial, ¿verdad, mamá? Lidia sonrió con los ojos brillantes. Sí, lo es, hija. Es nuestra primera noche sin miedo. Los dos se sentaron y comieron entre risas, recuerdos y silencios que ya no dolían. Mateus apareció más tarde, trayendo un sencillo pastel de naranja. Creo que esta noche merece postre. Siempre lo merece, respondió Ana, corriendo a abrazarlo. Después de cenar, Lidia y Ana se tumbaron en el sofá del salón, envueltas en una manta ligera. La película del televisor se proyectaba sin que nadie la viera. La atención estaba en otra parte. La atención estaba en el regazo, en la caricia del cabello, en el calor de alguien que por fin no necesitaba protegerse todo el tiempo. ¿Mamá? ¿Hola? Hoy tuve miedo, pero luego sentí algo diferente. ¿Qué? Valor. Lidia la miró. Fuiste muy valiente, mi amor. Demasiado valiente. Dijiste lo que sentías, te expusiste. Estoy tan orgullosa de ti que no sé ni por dónde empezar. Ana sonrió tímidamente. Es porque soy tu hija. Lidia abrazó a su hija contra su pecho. Lloró suavemente, pero fue un llanto leve, el de alguien que siente que hizo lo correcto. El de alguien que mira hacia atrás en su propia historia, por primera vez, no siente vergüenza, siente fuerza. Al día siguiente, salieron temprano a pasear por la ciudad. Lidia quería enseñarle todo a Ana, la escuela donde estudiaba, la biblioteca pública donde se refugiaba para leer, la placita donde vio el mundo por primera vez con los ojos de una niña. Ana escuchó atentamente, preguntó detalles y señaló flores por el camino. Esta ciudad es preciosa, madre. ¿Cómo lograste irte? Lidia sonrió dulcemente. A veces, necesitamos perdernos para saber qué queremos encontrar. Necesitaba irme, para entender dónde estaba mi lugar. Y ahora lo sé. Está aquí. Contigo. Con tu tío. Con esta nueva vida que estamos construyendo. Pasaron por una pequeña tienda con fachada azul y un escaparate lleno de libros. Ana señaló. Mira, mamá. Hay una vacante para asistente. ¿Te imaginas trabajar juntos? Lidia leyó el cartel y reflexionó un momento. Entraron. La dueña, una mujer de pelo rizado recogido en un moño alto, los recibió con una amable sonrisa. Charlaron y tomaron café. 2 semanas después, Lidia consiguió trabajo. Y Ana, siempre cerca, ayudó a ordenar las estanterías, a etiquetarlas y a recomendar libros para niños. Los días transcurrían llenos de color. Cada pequeño momento era ahora una celebración. Un nuevo corte de pelo. Un nuevo cuaderno de poesía. Un almuerzo preparado juntas. Lidia empezó a escribir de nuevo, ya no en cartas guardadas, sino en páginas sueltas y sinceras, sobre todo lo que había vivido. Sobre el miedo, sobre la huida, sobre el renacimiento. Deberías publicar esto, mamá, dijo Anna una noche. Quizás algún día,
cuando crea que el mundo esté listo para escuchar mi historia. Sí, el mundo lo está. Solo estaba esperando a que sanaras. Esa misma semana, Lidia encontró la carta que nunca le había enviado a Vicente. La rompió en pedazos, sin rabia, sin dolor. Como quien se despide. Y luego, de la mano de Ana, las dos fueron al patio trasero. ¿Plantamos el guayabo más bonito que este mundo haya visto jamás?, preguntó Lidia. Vamos, respondió Ana con los ojos brillantes. Los dos cavaron juntos, rieron con la tierra en los pies, humedecieron las raíces y las cubrieron con cuidado. Al terminar, se quedaron en silencio contemplando el pequeño brote. Este árbol crecerá con nuestra historia, dijo Lidia. Crecerá sabiendo que ganamos. Ana apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Y si algún día tengo una hija, la traeré aquí, para contarle todo. Así sabrá de dónde viene la fuerza de nuestra familia. Lidia la abrazó. Eso era todo lo que necesitaba oír. Y esa noche, después de un baño caliente, una taza de manzanilla y un beso de buenas noches, Lidia miró por la ventana de su habitación. El cielo estaba despejado. La luna iluminaba el patio trasero. La maleta, ahora vacía y apoyada en la estantería, parecía tranquila. Se acercó. Pasó la mano por el cuero viejo. Lo guardaste todo para mí. Ahora puedes descansar. Por fin estoy en casa. Y por primera vez en muchos años, Lidia durmió profundamente. Sin fantasmas. Sin pesadillas. Porque a veces, la decisión más importante de la vida es elegir la felicidad. Incluso después de todo. Era un sábado nublado, la brisa del atardecer soplaba como si susurrara antiguos secretos a través de las rendijas de las ventanas. Dentro de la casa, el aroma a pan de maíz recién horneado llenaba las habitaciones con una calma casi mágica. Ana pintaba, sentada en el suelo de la sala, rodeada de pinceles, y Lidia la observaba en silencio desde la puerta del pasillo. La niña estaba creciendo. Su rostro estaba más definido, su mirada más atenta, su postura más firme, una dulce mezcla de infancia y fuerza precoz. Lidia sabía que ese momento se acercaba. Había compartido fragmentos de su pasado con Ana, explicaciones que le habían bastado en su infancia, pero ahora, su hija necesitaba más. No solo saber qué había pasado, sino entender quién era su madre, antes de ser madre. Y quién era ella misma, como hija de una historia real, dolorosa, pero completa. Ana, ¿vienes un ratito? La chica dejó el cepillo y se acercó, limpiándose la mano en la blusa. ¿Pasó algo? No. Solo necesito decirte algo. Algo que me he guardado para mí durante mucho tiempo. Y que mereces saberlo todo. Se sentaron en el porche, el cielo empezaba a oscurecerse y las primeras estrellas aparecían discretamente. Lidia cogió las manos de su hija. Las palabras salieron despacio, no porque no tuviera nada más que decir, sino porque sentía un peso en el corazón con cada sílaba. Cuando tenía tu edad, creía que el amor era todo lo que necesitábamos. Que bastaba con que alguien nos dijera que nos amaba, para que estuviéramos a salvo. Para que fuéramos felices. Pero nadie me enseñó la diferencia entre amor y control. Ni cariño y posesión. Crecí en un hogar donde el silencio era la norma, donde el miedo era la rutina. Y cuando encontré a alguien que me miró a los ojos y me dijo que era especial, creí que eso era amor. Ana escuchaba en silencio, con la mirada atenta, sin prisa. Vicente me sedujo con palabras hermosas. Pensé que era diferente, mayor, más sabio. Pero con el tiempo, empezó a borrarme. A controlar mi ropa, mis pasos, mis palabras. Y yo, lo dejé. Porque pensé que era una prueba de amor. Porque no conocía otra forma de cariño. Hasta que me embaracé. Y cuando te sentí dentro de mí, algo cambió. Por primera vez, no me importaba solo yo misma. Y supe que no podías nacer en ese lugar. Así que huí. Embarazada. Asustada. Pero valiente. Lidia apretó con más fuerza las manos de su hija. No me fui solo por mí. Me fui por ti. Y cada paso que di sola, cada noche sin dormir, cada miedo que enfrenté, fue por amor. Amor verdadero. No del que sofoca, sino del que libera. Ana respiró hondo.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca me contaste todo esto, mamá, quería protegerte. Pero entendí que proteger no es esconderse. Es prepararse. Es confiar. Ana la abrazó fuerte. Un abrazo largo, lleno de todo. Al separarse, la niña preguntó: ¿Y tú, sigues enojada con él? Lidia pensó un momento. Miró el patio trasero, donde el guayabo joven empezaba a mostrar sus primeras ramas. No. Ya no. Lo sentí, durante mucho tiempo. Pero hoy lo siento. Porque él nunca conocerá el amor verdadero. Nunca sabrá lo que es sentirse seguro a los ojos de alguien. Ana guardó silencio un rato. Luego dijo: no sé si querré volver a verlo. Pero si lo hago, ¿te parece bien? Lidia asintió, conmovida. Hija, eres libre. No te creé para que repitas mi historia. Te creé para que escribas la tuya. Con tus palabras. Con tu verdad. La noche cayó lentamente, y Lidia sintió que se le quitaba un peso de encima. Contárselo a alguien no era fácil. Pero era necesario. Porque los secretos pesan mucho. Y cuando se cuentan con amor, transforman el dolor en un vínculo. Esa noche, Lidia tomó el cuaderno donde lo había anotado todo y abrió una nueva página. Ana, curiosa, se acostó a su lado. ¿Vas a escribir sobre mí? Siempre escribo, respondió Lidia sonriendo. Pero hoy voy a escribir sobre nosotras. Y así lo hizo. Con su hija acostada a su lado, escuchando cada palabra, cada puntada, cada recuerdo. Había una vez una mujer que creía que amar era desaparecer. Y fue una niña de ojos grandes y corazón justo quien le enseñó que el amor verdadero no sofoca. Sana. Libera. Crece como un árbol plantado con las propias manos. Lidia leyó en voz alta, con los ojos brillantes. Ana sonrió, tomó el bolígrafo de la mano de su madre y escribió una línea al final de la página. Y vivieron juntos, como eligieron. Y ese, sí, fue el principio de todo. La mañana en que enterraron la maleta, el cielo estaba despejado, el viento era suave y el mundo pareció en silencio al oír ese gesto. Era un domingo tranquilo, sin urgencias, sin prisas, justo el momento de sanar. Ana se despertó temprano, se puso la camiseta estampada con el sol que Lidia le había regalado por su último cumpleaños y corrió a la habitación de su madre con una sonrisa serena. «Es hoy, ¿verdad?» Lidia estaba sentada en el borde de la cama, mirándome, la maleta. La última compañera de una historia que por fin podía descansar. «Es hoy, hija. Vamos a devolver esta parte de nuestra vida a la tierra. Pero no como alguien que la oculta, sino como alguien que la transforma». En el patio trasero, Mateus ya los esperaba con una pala en la mano, sonriendo con su habitual dulzura. Eligieron un rincón junto al guayabo joven, donde la luz de la mañana caía suavemente. Lidia llevó la maleta allí con reverencia. No con tristeza, sino con respeto. «He pensado mucho en esto», dijo, mirando a Mateus y Ana. «Esta maleta contenía mi historia. Contenía miedo, evasiones, silencios, pero también valentía. Contenía amor. Y ahora, ya no necesita cargar con nada de eso. Porque todo ya se ha vivido. Todo ya se ha comprendido». Ana sostenía una pequeña flor en sus manos. Me la puso antes de que empezaran a cubrirla con tierra. «Gracias por cuidar de mi madre», dijo la niña en un susurro. Cada palada de tierra era como un nuevo aliento. Cada sonido de la tierra al caer era un punto final. Pero de esos que no terminan la historia, sino que cierran un capítulo con dignidad. Cuando terminaron, Mateus plantó pequeñas semillas de lavanda en la tierra fresca. «Algo hermoso crecerá de aquí», dijo. Lidia asintió. «Así será. Porque ahora, todo lo que era dolor se ha convertido en raíces». En los días siguientes, la vida transcurrió en paz. Pero había una ligereza distinta en los pasos de Lidia. Era como si caminara a pocos centímetros del suelo. Reía con más facilidad, dormía más profundamente. Y cuando escribía, ya no tenía que arrancarse las palabras del pecho con dolor, salían. Libres. Suaves. Verdaderas. Un mes después, recibió otra carta de Vicente. Era breve. Simplemente decía: «No quiero interrumpir. Solo quería darte las gracias.
Por la oportunidad de verte. Me bastó para seguir adelante. Lidia leyó en silencio. Sonrió con dulzura. Y por primera vez, escribió una respuesta. Espero que tú también te encuentres a ti misma. No por lo que tuvimos, sino por lo que cada una de nosotras decidió ser después. Lo puso en el correo y sintió, allí, como se deshacía el último nudo del pasado. Ana creció hermosa, segura de sí misma, con la firmeza de quien conoce sus propios orígenes. Sabía de dónde venía. Sabía quién era. Y eso era todo lo que Lidia siempre había deseado. Un día, sentada en el porche, Ana preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de todo lo que has pasado?». Pensó Lidia. Miró al horizonte. El guayabo joven ya tenía hojas verdes que brillaban al sol. «No me arrepiento, hija. Porque todo me trajo a ti. Y si tuviera que pasar por todo eso otra vez para tenerte, lo haría». Ana sonrió. Apoyó la cabeza en el regazo de su madre. «Yo también te elegiría, madre. Aunque fuera en otra vida». Y allí, bajo el cielo despejado, con el canto de los pájaros y el suave aroma de la lavanda, Lidia comprendió: soltar no era perder. Era permitir que el amor que había construido permaneciera, pero sin dolor. Sin gritos. Sin barreras. Porque a veces, el final feliz es el silencio tras la tormenta. La certeza de que, incluso con las cicatrices, aún es posible florecer. Y yo, la maleta, termino esta historia enterrada con honor. Porque no solo fui testigo del dolor. Fui guardián del coraje. Y ahora, puedo descansar sabiendo que lo vivido, floreció.